Listo. Listo. Bueno, en este momento vamos a iniciar con nuestro segundo tema, el ayuno intermitente, mitos y verdades que hay en estos asuntos. Tenemos a nuestro gran profesional, nutricionista, dietista, Darwin Ocampo, que nos acompaña desde Colombia. Maestro, bienvenido y vamos con este maravilloso tema. Muchas gracias, profe Tenemos Isaac. exactamente una hora, maestro. Listo, bien, bien, bien. Sí, voy a tratar de ir rapidito. Pues ahí con el primer tema tiene mucho que ver con esto, con el tema de ayuno intermitente, porque entre los dos se complementan, tanto la dieta cetogénica o la cetosis que genera el cuerpo cuando estamos en ayuno, como la utilización del ayuno intermitente. Entonces, eh, me dicen que ven ahí en la presentación, ¿verdad? Sí, maestro, claro que sí. Listo, muchas gracias. Entonces ahí como vemos el ayuno intermitente, vamos a empezar hablando que no es una dieta, no es una dieta realmente, es una herramienta terapéutica para diferentes propósitos, ¿sí? Y aquí estoy hablando con profesionales y como profesionales debemos entender esto, que esto no es o no se debe usar simplemente por gusto o por deseo del paciente. Hay que hacer una evaluación y una valoración del paciente para poder determinar si esta dieta sí va a ser efectiva o no va a ser efectiva para este tipo de pacientes. Debe ser usada terapéuticamente y no como una moda. Debemos llevar ese mensaje a las personas que hablan o quieren practicarlo. Y es que esto es algo terapéutico y debe tomarse con toda la seriedad del caso, porque es nuestra salud la que está en juego acá. Bien, se debe establecer pues la necesidad del ayuno, como les comento, se debe evaluar el, el, el estado nutricional y aquí pues se debe determinar el estado nutricional de la persona antes de iniciar hacer cualquier modificación. ¿Sí? Se debe ver la historia clínica, se deben tomar también unos paraclínicos para poder analizarlos y evaluarlos. Esos paraclínicos también se deben, o bueno, se deben tener presente tanto en ayuno intermitente como en dieta cetogénica. Como hablé en la anterior charla, pues en la dieta cetogénica se van a ver afectados valores nutrimentales en el cuerpo, entonces debemos saber en qué condición está la persona y qué va a necesitar adicional para que no entremos a afectarla más, ¿no? Que es lo que suele suceder cuando una persona hace una dieta cetogénica guiada por un influencer o guiada por un video de YouTube y no guiada por un profesional que cuando se hace sin guía profesional, pues se caen en muchas enfermedades, empiezan a tener problemas y a veces esos problemas vienen a ser muy graves. Entonces hay que ser muy, muy em, conscientes de esto. ¿Listo? Debemos identificar las necesidades energéticas según el objetivo terapéutico que se tenga y se debe establecer el propósito que puede ser cuatro principalmente: composición corporal, enfermedades crónicas, longevidad y ejercicio o deporte. En estos cuatro propósitos es donde se usa la ayuno intermitente. Pero, listo. Entonces empezamos por la composición corporal. Aquí el objetivo, ¿cuál es? Pues efectivamente disminuir la población adiposa que tiene el paciente, preservación del tejido músculo esquelético, disminución de la pérdida de tejido esquelético por patología de base o agregada. Aquí es cuando una persona que tenga un cáncer o una enfermedad y necesite una recomposición, pues se va a poder usar este protocolo de ayuno intermitente. Programación de evento estético o deportivo. Aquí ya entramos a la parte pues deportiva y es que si una persona se va a preparar para em, un,
un torneo o necesita mejorar algún aspecto, pues podemos usar el ayuno intermitente como estrategia. Limitaciones y contraindicaciones. Bueno, gestación o lactancia y lactancia. Definitivamente el ayuno intermitente no lo deben practicar mujeres embarazadas o hacerlo porque va a tener una repercusión en los procesos no solamente del feto, sino también en procesos metabólicos de la mujer. Entonces, sí, y sucede mucho en los consultorios que la mujer después de tener el bebé, pues llega con problemas musculares, llega con problemas también de pérdida de densidad ósea. Entonces, por eso hay que prestarle mucha atención a esto. Crecimiento y desarrollo, condiciones específicas de patologías puntuales versus carpograma de proyección limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que en el crecimiento, en algunos casos, sí se va a poder usar y en otros casos no se va a poder usar. Se puede usar generalmente en niños que puedan llegar a tener sobrepeso. Sí, pero que tengan o que estén dentro de los límites de crecimiento o dentro de los lineamientos, pero si están fuera de esos lineamientos, seguramente no va a poder hacer parte de esta terapia o de este protocolo de ayuno intermitente. En errores innatos del metabolismo, en algunas enfermedades no se puede practicar, quizás en algunas enfermedades autoinmunes y también en enfermedades como disautonomía o también en enfermedades del trastorno de la conducta alimentaria. Inclusive es importante, sería muy bueno que la persona que va a empezar un protocolo de ayuno intermitente pudiera pasar por el psicólogo para que no vaya a caer en problemas de trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Porque al practicar el ayuno, pues puede ser muy fácil para el paciente caer en estos trastornos. Bueno, en hipoglicemias asociadas a tumores neuroendocrinos. Aquí estas hipoglicemias sabemos y los que son médicos pueden entender que las hipoglicemias en estados tumorales son diferentes. Entonces, si no hay un sustrato energético constante, pues se va a entrar a problemas mucho más graves. Entonces, no se debe usar en estos casos. Deportes de alto rendimiento. Bueno, en deportes de alto rendimiento podría llegarse a usar, pero en etapas previas a las competencias. Justamente como lo hablamos en dieta cetogénica, pues estos procesos toman tiempo, entonces no se recomienda porque el deportista seguramente va a perder rendimiento y puede llegar a presentar síntomas muy desagradables que no queremos en una competencia o que un deportista va a querer. ¿Listo? Aquí vemos, esta es eh, una descripción que hizo la doctora Stockman. Aquí de hecho está el libro que es Current Obesity Reports. Y en este libro ella puede describir el proceso del ayuno. Entonces, como vemos, permítanme, es que hay otro carro aquí. Bueno, aquí vemos que lo divide entre las horas tercera, las horas 18, 36 a 48 horas. Entonces, dentro de las primeras 3 horas vemos que el cuerpo produce o usa glucosa, aumentando la secreción de insulina, inhabilitando la lipólisis, ¿sí? Y haciendo glicólisis por medio de la oxidación y creando energía simplemente por medio de la glucosa.
¿Ven? Posteriormente, entre las horas 12 y 18, empieza la parte post absolutiva o de absorción. Entonces, en este estado, ya la insulina empieza a bajar, la gluconeogénesis se empieza a ver en mayor nivel, ¿sí? En donde se empiezan a usar em, las reservas de nuestro cuerpo, tanto en hígado como en músculo, usando el glucógeno que tenemos reservado en estas partes de nuestro cuerpo y una vez usadas estas reservas en nuestro cuerpo, que puede, hay que decir, esto varía de persona a persona. Hay personas que entrando a la hora 12 ya pueden entrar a usar las reservas de glucógeno, como hay personas que pueden tener reservas de glucógeno hasta la hora 18 o inclusive llegando a la hora 20. Entonces, en estas horas es donde se empieza a dar estos procesos. Posterior a, a esta hora, ya sobre, como les digo, puede ser dependiendo de la persona entre la hora 16 hora 15 a la 20. Ya usado las reservas de glucógeno, pasamos a usar efectivamente los triglicéridos o los tejidos adiposos para usar energía y empieza aquí la, el estado en donde usamos y empezamos a producir cuerpos cetónicos, y empezamos la lipólisis, ¿sí? Elevando el glucagón. El glucagón sabemos que es la hormona antagonista de la insulina. La insulina baja el azúcar o la glucosa en nuestra sangre y el glucagón la sube. ¿Esto por qué? Por un proceso de homeostasis en el cuerpo que lo que quiere es siempre mantener un sustrato energético para mantener nuestro cuerpo pues funcionando, ¿no? Y después, por supuesto, después de esta hora 18 pasando por la 30 hasta la 48 horas, que es vendría siendo un ayuno prolongado. Aquí en el ayuno prolongado es donde se ven los máximos beneficios antiedad, que ya más adelante los vamos a ver. Aquí en esto, en estas horas, pues se ve en la actividad de los cuerpos cetónicos en todo su esplendor, ¿sí? Y todos los beneficios que nombramos en la charla de dieta cetogénica. Bueno, aquí vemos pues el aprovechamiento que tiene eh, las, las fuentes de energía, ¿no? Y los beneficios que trae a cada uno de los órganos, ¿no? Aquí en el hígado, pues vemos que pues, se hace la producción de en los cuerpos cetónicos. Aquí vemos que, por ejemplo, en el músculo también se mejoran los organelos, ¿sí? Que mejoran la respuesta a estimulaciones. En el corazón también, el corazón pues realmente es un músculo, entonces también vamos a tener todos los beneficios. La mitocondria pues va a usar algo que eh, se llama la autofagia. Entonces, haciendo los procesos de autofagia, que básicamente es usar como fuente de energía células que llamamos senescentes. Sí, las células senescentes son también conocidas como células zombies que no tienen ningún aprovechamiento en nuestro cuerpo, pero están ahí andando por todo nuestro cuerpo. Entonces, ese tipo de células se usan en la autofagia cuando se hacen los ayunos. Entonces, por eso es que traen muchos beneficios
cuando se está en cáncer o se tienen enfermedades como cáncer efectivamente, o se quiere mejorar pues el tono de la piel, los músculos, como lo vemos aquí en la imagen, tiene beneficio para todos nuestros órganos, ¿no? En el cerebro, el corazón, músculos, inclusive en nuestro intestino, ayuda a la microbiota. ¿Bien? Listo. La disminución de población adiposa, bueno, pues se recomienda iniciar siempre progresivamente, no empezar un ayuno intermitente de golpe. ¿Por qué? Pues porque va a generar efectos negativos. Lo que queremos es los efectos positivos. Se recomienda empezar por un protocolo 12 horas de ayuno, 12 horas de ingesta, después 16-8, que es 16 horas de ayuno, 8 horas de ingesta, 20 horas de ayuno, 4 horas de ingesta y una sola que, que sería la 24-0, que es una ingesta. Entonces, pues, eso es para fases muy avanzadas, ¿no? Esto, pues por supuesto, no se va a empezar con este protocolo de 24-0. ¿Listo? Aquí podemos romper el ayuno con la dieta que queramos, ya sea la dieta keto, la low carb o la isocalórica. La isocalórica, pues, es con una dieta normal. Listo. Listo. Entonces estamos hablando de que los líquidos permitidos durante el ayuno o em, en el momento en que no estamos consumiendo ningún alimento, pues el líquido permitido son sin aporte energético y sin modulación de la percepción del sabor, o sea, edulcorantes. Hay edulcorantes que no son calóricos, pero por la sensación o la percepción de sabor pueden activar procesos que no queremos que se activen cuando estamos en ayuno. Y también algunos líquidos pueden contener cafeínas o pseudoalcaloides. Entonces debemos evitar ese tipo de líquidos. Siempre debemos consumir líquidos, obviamente agua, té sin azúcar. Podemos consumir también el café, pero que no tenga azúcar. Sí, y pues preferiblemente agua o también algunos electrolitos dependiendo el protocolo de ayuno que estemos llevando. En cuanto a los sólidos, pues ninguna categoría se puede incluir aquí. ¿Por qué? Por el estímulo de peristaltismo que se empieza a generar cuando ponemos alimentos y empezamos a masticar en nuestra boca, entonces no se podría consumir. Y una ventana, la ventana vendría siendo el inicio del proceso alimentario, que la ventana podría ser de 12 horas, 8 horas, 4 horas, dependiendo del protocolo que se esté usando. Seguimiento clínico. Bueno, los pacientes se debe llevar un control. Por eso es que el ayuno intermitente no se debe hacer por recomendación de influencer o por guía de un video de YouTube. ¿Por qué? Porque el influencer o el video de YouTube no puede llevar a cabo este seguimiento que vamos a nombrar a continuación, que es la antropometría. Antropometría, pues, para los que son deportólogos o trabajan con el deporte aquí, sabemos que es tomar pliegues, tomar números de todos los pliegues del cuerpo, etcétera, etcétera, y poder hacer una somatocarta del tipo de cuerpo que tiene la persona. En lo posible, bueno, la antropometría, pues simplemente hay que tener el conocimiento en la impedancia eléctrica.
es tener un aparato que nos pueda medir, en la composición corporal de la persona, hablando en términos de porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, porcentaje óseo, porcentaje de agua, ¿sí? Y el índice, pues, el índice basal, ¿no? De la persona. También se puede hacer un seguimiento por densitometría o la composición corporal. Esto se puede hacer por medio de la impedancia o una densitometría, que es un análisis un poco más profundo y más especializado, que cada día está más a la mano y a disposición de las personas. Entonces, pues se puede usar como estrategia o una herramienta para saber el estado del paciente. Los bioquímicos que se deben analizar, y aquí estos mismos bioquímicos se deben analizar en dieta cetogénica. Esto no lo tocamos en la primera charla, pero sí tiene que ver para poder determinar en quién usar la dieta cetogénica y el ayuno intermitente. Entonces hay que entender cómo está la persona en ese momento, ¿sí? Porque puede que la persona se vea muy bien, tenga buena masa muscular visualmente, pero puede que los marcadores bioquímicos de la persona no estén en la mejor condición para empezar un tratamiento o un protocolo de ayuno intermitente o un tratamiento terapéutico de dieta cetogénica. Entonces, por eso debemos mirar estos bioquímicos que incluyen glicemia basal, insulina basal, PCR, vitamina D total, TGP, TGO, fosfato alcalino, albúmina, proteínas totales y diferenciales, globulinas, ferritina, oxidemia, potasio, sodio, cloro, calcio ionizado, magnesio y también aquí hay que incluir, esto en referencia a la dieta cetogénica, un examen de lipoproteína A para determinar el estado lipídico de la persona. Recomendaciones clínicas en este propósito. Bueno, evitar en la fase de alimentación mezclas de carbohidratos, fuentes de sodio, grasas saturadas, sustancias de glicación avanzada. ¿Qué quiere decir? Que es muy recomendable es que al momento de romper el ayuno, lo hagamos con grupos de alimentos no combinados. ¿A qué me refiero con esto? A que no combinemos carbohidratos con carbohidratos, proteínas con proteínas o grasas con grasas. Que se llama a consumir un carbohidrato que sea un solo carbohidrato, que sea una sola proteína. Ahora bien, esto va a variar de paciente a paciente. Hay unos que vamos a tener que tener mucho más control y disciplina con este tipo de estrategias y otras no tanto, ¿no? Puede ser que una persona consuma, un ejemplo, arroz, papa y yuca en el mismo plato, ¿sí? Pero otro tipo de personas no van a poder hacer ese tipo de combinaciones, sino si vamos a romper el ayuno pues con arroz, pues que sea una porción prudente y que solamente sea arroz, que no se combine con otro tipo de carbohidratos como papa, yuca o espagueti, por ejemplo, que es muy común en nuestra zona de Latinoamérica, que es combinar carbohidratos. Entonces, ¿esto para qué se hace? Esto se hace para poder tener una mejor adaptación, porque mejor adaptación y adicional, no tener problemas a futuro, ¿no? Porque si rompemos de manera perdón, inadecuada el ayuno, pues vamos a perder todos los efectos que hemos conseguido teniendo pues esto o aplicando este protocolo. Otra recomendación es apalancar el tratamiento con sustancias biológicamente activas, micronutrientes y alimentos de traza, enzimas digestivas en fases de alimentación. Em,
Esto básicamente refiere a la suplementación. Como hablamos en dieta cetogénica, si se va a usar como terapia, sí o sí hay que hacer una adaptación, perdón, una suplementación, hay que suplementar al paciente y en ayuno intermitente seguramente también lo vamos a poder usar. Esto pues para mejorar los resultados del protocolo de ayuno intermitente. Esto se le puede dar al paciente vitaminas, minerales, aminoácidos, y en este caso enzimas o probióticos cuando se está usando el protocolo de ayuno intermitente en patologías como hongos o bacterias. Cuando hay este tipo de problemas, los probióticos y las enzimas digestivas son muy útiles. Hay que decir que este tipo de suplementos se deben suministrar en la ventana de alimentación. Bueno, crear hábitos sostenibles de selección, combinación, exposición, una vez se decida interrumpir el tratamiento. Entonces, ¿a qué hace referencia a esto? Pues a crear buenos hábitos, ¿sí? Y que los hábitos nos lleven a tener una buena adaptación y a obtener al máximo los beneficios del protocolo de ayuno intermitente. Pasamos a las enfermedades crónicas. En las enfermedades crónicas, los objetivos principales vendrían siendo la disminución de la población adiposa, en caso, por ejemplo, de personas con sobrepeso, pero que ya tienen eh, un diagnóstico de diabetes, prediabetes o alguna enfermedad relacionada. Preservación de tejido músculo esquelético, igual que la recomposición corporal, disminución del soporte farmacológico y de las comorbilidades. ¿Qué quiere decir? Que el ayuno intermitente puede ser una herramienta muy útil en personas que son farmacodependientes. Entonces, en algunas enfermedades como la insulina, se envían fármacos como metforminas o inclusive también la inclusión de insulina inyectada. Entonces el ayuno intermitente va a ayudar a que esa, el efecto de estos fármacos sea mucho más efectivo y pueda irse bajando poco a poco el suministro de estos fármacos. Este es un ejemplo, pero hay la utilidad es en varias enfermedades y en varios fármacos. ¿Bien? Disminución del deterioro funcional de los órganos a través del reciclaje del metabolismo. Esto, como hablábamos anteriormente, en- a medida que entramos o van pasando las horas de ayuno, va entrando o se va optimizando los procesos de autofagia. Entonces, cuando los procesos de autofagia entran, pues el reciclaje se empieza a ver en cada una de nuestras células y mitocondrias y esto ayuda muchísimo en las enfermedades crónicas. Limitaciones y contraindicaciones. Soporte farmacológico, hipoglicemiantes. Cuando se tiene este tipo de Profe, yo fármacos, tengo una pregunta. perdón, Tengo una pregunta, qué pena que te interrumpa. Profe tranquila. Arwin, ¿las personas que sufren de la patología de colon irritable pueden hacer ayuno intermitente? Sí, sí lo pueden hacer. De hecho, el, se ven efectos muy positivos en este tipo de enfermedades. En el colon irritable, la parte principal es poder tener una buena progresión del ayuno intermitente, ¿no? Como en todas, pero en esta se deben tener tiempos mayores. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a empezar un ayuno, un ejemplo, 16/8 se extienda ese ayuno intermitente por varios días o inclusive semanas, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado,
educar al paciente en cómo debe romper el ayuno. ¿Para qué? Para que se beneficie de esta terapia o este protocolo de ayuno intermitente. Termina siendo clave en personas con colon irritable usar los alimentos correctos al romper con el ayuno. Pero por supuesto que sí se puede usar en este tipo de patologías. Bien, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, aquí en soporte farmacológico, no solamente en hipoglicemiantes, sino también en algunos fármacos que se dan en enfermedades o en fases del cáncer, ¿sí? En personas que tienen cáncer es muy importante evaluar la fase del cáncer para poder determinar pues la estrategia que se va a usar o si simplemente no se puede usar en fases muy avanzadas, seguramente no se va a poder usar el ayuno intermitente. Diabetes mellitus, insulino dependiente. Aquí también hay que tener mucho cuidado, como les digo, pues no se debe suspender el suministro de fármacos, ¿sí? Porque como vemos es una adaptación del cuerpo y esto va a tomar pues varios días, varias semanas e inclusive varios meses, ¿bien? Soporte oncológico, bueno, aquí si la persona está siendo sometida a quimioterapia, radioterapia o tiene una cirugía programada, pues sin duda alguna no se va a poder practicar el ayuno. Enfermedades ácido péptica agresiva, úlcera en tratamiento. Aquí también es importante entender que si una persona ya tiene úlceras, no que tenga gastritis, porque se puede usar en personas que tienen gastritis, pero en personas que ya tienen úlcera o que tienen historial clínico de úlceras, hay que tener control o un cuidado especial en este tipo de pacientes. Soporte microbiológico en infectología de alto gasto metabólico. Bueno, aquí en el soporte es porque hay personas que están siendo sometidas a em, tratamientos con antibióticos muy agresivos, entonces en esos casos tampoco se debe usar el ayuno intermitente. Antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria. Como les decía anteriormente, es importante que si vamos a prescribirle un tratamiento o un protocolo de ayuno intermitente a un paciente y evidenciamos algunos síntomas, como por ejemplo obsesión a la hora de comer o que en su niñez tuvo problemas con la alimentación o tiene una mala relación con la alimentación, pues sería bueno que pasáramos primero por un profesional de la psicología para poder determinar esto y que no podamos, que no lleguemos a ese problema. Espera, listo. Bueno, aquí pues vemos que se puede usar en todo tipo de personas, pero y se puede usar cualquier tipo de dieta, ¿no? Aquí vemos que se puede usar una dieta hipercalórica, ¿sí? Dependiendo del tipo de persona, se puede usar en personas que también tengan alto consumo de grasas, en la dieta cetogénica, de proteínas, eh, y bueno, también es un protocolo para poder reparar al cuerpo de toxinas, como lo hemos visto anteriormente. Eh, bueno, aquí estamos viendo el tiempo que toma cada uno de los órganos para beneficiarse de este protocolo de ayuno. Entonces, como vemos de los primeros órganos que se ve beneficiado es el corazón y el hígado, ¿sí? Y por último, vemos aquí al músculo, que es el último que recibe los beneficios, pero es ahí donde vemos los beneficios antiedad. Eso lo vamos a ver más adelante.
Recomendaciones clínicas. Bueno, evitar en la fase de alimentación mezclas de carbohidratos. Nuevamente, lo que les explicaba anteriormente, no combinar carbohidratos, em, arroz, papa, yuca, ¿sí? Y más en la entrada de la ventana de alimentación. También evitar el consumo alto de sodio, de grasas saturadas, sustancias de glicación avanzada. Apalancar el tratamiento con sustancias biológicamente activas, igualmente con suplementos, ¿sí? Y crear hábitos sostenibles en el tiempo. Ese es el propósito principal en este tipo de protocolos, y es que la persona lo pueda mantener por mucho tiempo. De hecho, se recomienda que este tipo de protocolos se lleven por mínimo 90 días. O sea, estamos hablando de 3 meses. Por eso es que el ayuno intermitente fracasa en muchas personas o trae problemas. ¿Por qué? Porque se practica por 1, 2, 3 semanas y no se ven los resultados y se genera en muchas ocasiones efectos como el efecto rebote. El efecto rebote es que la persona perdió la primera semana 5 kilos, pero la segunda y tercera semana recuperó los mismos 5 kilos con 3, 4 kilos adicionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sostuvo el protocolo de ayuno intermitente y no obtuvo los beneficios a los cuales pues pretendemos llegar con este ayuno. Entonces, mínimo, llega a hacerlo durante 90 días de manera controlada y teniendo muy bien referenciado al tipo de paciente al cual se le va a dirigir este protocolo. Eso por un lado. Seguramente van a preguntar, ¿y cuánto es el tiempo máximo que podemos practicar el ayuno intermitente? Pues realmente el tiempo máximo va a depender mucho del tipo o el protocolo de ayuno intermitente que se establezca. Si vamos a establecer un protocolo de 16-8, pues podríamos hablar que el protocolo de 16-8 se puede mantener durante más de 6 meses, un año, practicando. Pero si vamos a practicar un ayuno de 24 o de 20-0, ¿sí? Seguramente no vamos a tener esa elasticidad en el tiempo, sino que va a ser un ayuno de menos de los 150 días, ¿no? Es el tiempo promedio para obtener todos los beneficios es entre 90 días y 150 días, ¿sí? Es como la dieta cetogénica, que no lo nombré, pero la dieta cetogénica se debe practicar por mínimo 150 días, ¿sí? Esto pues son 5 meses en los cuales se debe establecer esta dieta. Permítanme. Qué pena con ustedes. Silencio el micrófono porque pasa un carro. Entonces, como les explicaba, en el ayuno intermitente se debe establecer por mínimo 150 días para obtener todos los beneficios y ahí hacer una pausa en cuanto a dieta cetogénica. Y en cuanto a ayuno intermitente, se debe hacer durante mínimo 90 días y de ahí el profesional o el que tenga estos conocimientos va a determinar, según el estado de la persona o de los objetivos que se hayan propuesto, si se continúa con el ayuno intermitente o si se debe volver a una dieta normocalórica normal, sin ningún tipo de cambio. Listo. Pasamos a longevidad y antiedad. Y aquí los propósitos principales pues va a ser la disminución de la población adiposa también, preservación del tejido musculoesquelético como los otros propósitos, disminución del deterioro funcional de los órganos a través del reciclaje y el metabolismo. Como habíamos hablado anteriormente, la autofagia nos permite reciclar y esto nos va a dar beneficios, antiedad o longevidad o mejor mayor calidad de vida, porque realmente pues lo importante no es vivir hasta los 200 años, Hola maestro, sino ¿cómo ha lo estado? importante, perdón. Ahí, un poquito complicado de salud, pero ahí vamos bien. Justo ya estoy alistando todo como para poder entrar ya.
ya tomando las precauciones del caso. Ok, Perdón, Darwin, estaba cuadrando con el otro maestro. listo, bien, bien, no, no hay problema, no hay problema. Bueno, entonces, como Darwin, comentaba, ¿tienes ¿sí? tiempo? Tranquilo que tienes tiempo, por lo menos 15 minutos más, puesto que el profe se demora un poquito en conectarse. Ah, qué bueno, muchísimas No, no, gracias, no hay sí. necesidad que corras. Listo, muchas gracias. Sí, mejor y ojalá haya tiempo pues para contestar preguntas. Claro que sí. Eh, pero pues bueno, creo que se van a ir respondiendo. No, Entonces, y el tiempo lo hay porque el profe Uria, como yo no tengo ahorita que entregar la plataforma, me puedo demorar un poquitico más con él, no hay problema. Él es un profe chévere. súper, súper Bi- chévere. Te Qué informo que en bueno, este momentico excelente. está el doctor Ángel Gutiérrez en sala, un monstruo en todo lo que tiene que ver con estos aspectos y estos campos, sobre todo en el mundo del adulto mayor. Excelente, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí a todos los profesionales y bueno, les va a servir mucho esta información. Entonces, íbamos en la parte pues, de la disminución del deterioro funcional de los órganos a través del reciclaje metabólico. Esto pues haciendo uso de la autofagia que nos permite pues hacer ese reciclaje. Preservación del equilibrio, homeostasis en la mayor parte de los ciclos de vida, ¿sí? Y retrasar la presencia de enfermedades o condiciones asociadas a las reacciones redox, ¿sí? Esto, pues, hace referencia, pues, a todas las enfermedades de acumulación, enfermedades que se van presentando a medida que va avanzando el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí lo que queremos es poder optimizar, como lo dije anteriormente, ese proceso de reciclaje celular y evitar que los telómetros en nuestra genética, en nuestros genes, que es así como se ha podido ver un deterioro o la edad biológica de una persona es en los telómeros de los genes. Entonces, que esos telómeros no se acorten, sino que mantengan su tamaño. ¿Bien? Bueno, principio de envejecimiento y longevidad. Bueno, desde el punto de vista molecular, el envejecimiento es un proceso de ocurrencia estocástica por las diversas acumulaciones y daños en las macromoléculas, permitiendo así el fallo en el mantenimiento de las vías de reparación celular. Aquí como, esto es una definición em, de esta fuente. Nosotros a medida que vamos avanzando el tiempo, pues vamos perdiendo la capacidad de poder regenerar células, ¿sí? Y van fallando ciertas funciones y con el protocolo de ayuno intermitente, pues lo que vamos a buscar en antiedad es eso, que las células no se sigan deteriorando y si es posible, poder recuperar su función y poder pues tener una buena calidad de vida. Bien, bueno, pues aquí hablamos un poco de cómo es el proceso de deterioro del cuerpo, ¿sí? Desde que nacemos o desde que estamos en la barriguita de nuestra madre, pues ya empieza un proceso de construcción y de destrucción. Ya desde ahí empieza. Aquí vemos algo pues de la bioquímica, ¿sí? En el cuanto al ADN, en cuanto a la función o la medida de los telómeros que hablaba anteriormente, ¿sí? Los metabolitos, también todo el proceso mitocondrial. Esto es un poco complejo, pero en resumidas cuentas lo que hace el ayuno es poder mejorar todos estos procesos que estamos viendo aquí. Aquí el ayuno para la longevidad, el ayuno que se recomienda es de 24/0, ¿sí? Por supuesto, no se debe hacer mm, de entrada, pues si nunca hemos hecho ayuno, pues no se debe hacer 24/0 inmediatamente. Pero en el proceso, pues vamos a ir avanzando y
el ayuno que más beneficios trae es el 24-0 e inclusive se ha evidenciado que el ayuno de 48 horas líquidos es el que más beneficio trae. Em, ¿Cómo podemos romper el ayuno? De la misma manera, teniendo la dieta que la persona o el paciente quiera, ya sea keto, baja en carbohidratos o isocalórica sin ningún tipo de problemas. El seguimiento clínico, aquí también, bueno, pues entra el tema de antropometría, impedancia eléctrica, densitometría. En ayunos prolongados se debe hacer paneles bioquímicos o marcadores bioquímicos con mucha más frecuencia. ¿Por qué? Porque estamos o podemos entrar en riesgo de presentar algún tipo de problemas, de presentar efectivamente problemas de densidad ósea, de pérdida de músculo, de disfunción hormonal. Entonces aquí debemos estarlo controlando muy, muy bien. Se recomienda que se hagan marcadores bioquímicos de 2 a 4 meses. Limitaciones y contraindicaciones. Bueno, también soportes farmacológicos si la persona pues está tomando algún fármaco en diabetes mellitus, insulinodependientes. En estas personas no se puede practicar el ayuno intermitente prolongado. Sí se puede practicar el ayuno intermitente de 12-12, 16-8, pero más de 16-8 va a ser muy difícil justamente por su condición de eh, eh, pérdida de la función de la insulina. Soporte oncológico también, si la persona tiene cáncer o está siendo sometida a quimioterapia, radioterapia, no se puede practicar. En enfermedades de ácido péptico agresiva también, soporte microbiológico y antecedentes de trastorno de la conducta. Em, Aquí pasamos ya al último propósito en el cual puede aplicar el ayuno intermitente, que es en el ejercicio y el deporte. Los objetivos es cambiar en la composición corporal, se puede aplicar en deportistas que se quieren preparar para una competencia o simplemente para temas estéticos también va a servir mucho. Selección de categoría, ¿sí? Aquí pues va a depender el tipo de deporte que se practique, también el propósito, aumento de las cualidades técnicas y deportivas. Se ha evidenciado que cuando el cuerpo cambia de sustrato energético de glucosa a cetonas o a cuerpos cetónicos, el cuerpo tiende a mejorar en fases avanzadas tanto el desempeño como también los procesos bioquímicos en el cuerpo. Entonces, puede ser muy útil. En competencias, bueno, como lo dije, si se va a preparar, y periodización y programación de ciclos de ingesta y gasto. Limitaciones y contraindicaciones. Bueno, en actividad competitiva se recomienda hacerlo previamente, dependiendo el tipo de deporte, se recomienda que se haga días antes. En algunos deportes se puede hacer 1, 2 o 3 días antes de la competición, pero no se recomienda hacer durante la competición, según el deporte, repito. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que acabo de decir, puede bajar el rendimiento, ¿sí? Entonces va a depender mucho del deporte. Bueno, si es una persona que se va a presentar en tarima, va a tener contraindicación y más si no tiene un control hidroelectrolítico. Patologías gastrodigestivas de alto gasto, ¿sí? Aquí estamos hablando nuevamente de enfermedades ya muy avanzadas que seguramente va a tener la valoración de otros profesionales.
Hipoglicemias inducidas por carga de trabajo sin control metabólico. Aquí hablamos de fármacos que inducen a las hipoglicemias, entonces no se puede hacer el ayuno. Deportes de alto rendimiento y con pobre control climático. Aquí, si la persona va a hacer o a, en este caso, presentarse a una competencia en donde el clima es diferente al cual ha entrenado, pues no se recomienda y si es de alto rendimiento, pues depende, pero pues realmente no se recomienda. Condiciones obligatorias. Priorización de trabajo, alimentación. Esto era lo que les hablaba hace un momento y era que antes de las competencias se debe periodizar el ayuno intermitente y también en los entrenamientos. Entonces, si los entrenamientos van a ser en la mañana, si van a ser en la tarde, van a ser en la noche, asimismo debe ser establecido el protocolo de ayuno. ¿Para qué? Para que no se baje el rendimiento, sino que al contrario pueda obtenerse todos los beneficios del ayuno. Composición corporal adaptada a la actividad. Eh, si vamos a hacer el ayuno, que sea una persona que ya esté adaptada a esa actividad física. No, si no, no podemos hacerlo con personas que apenas están empezando a practicar algún deporte, porque pues podemos enfocarlo más hacia la recomposición corporal. Em, Aquí hay que hacer una osteodensitometría anual y en mujeres con mayor frecuencia según la edad. También si son gestantes o si fueron gestantes, actividad y tipo de deporte. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de los deportistas hay que prestar mucha atención a su densidad ósea eh, para pues, no afectar su corporalidad. Análisis cardiopulmonar y test de muerte súbita. ¿Esto para qué? Para evitar justamente que se lleguen a presentar problemas de salud o la misma muerte súbita. Valoración interdisciplinaria. Énfasis en psicología del deporte y psiquiatría. Alto riesgo y presión competitiva. Entonces, si es un deportista de alto rendimiento, debemos instaurarle este protocolo de ayuno intermitente, pero consensuado con lo que nos diga el deportólogo, consensuado con lo que nos diga eh, el psicólogo o el psiquiatra que lo esté viendo y también pues con su entrenador. Bueno, aquí el deportólogo pues es la misma persona que va a poder aplicar un protocolo de ayuno intermitente. Los profesionales que tengan este conocimiento lo van a poder aplicar. Lo repito, es importante poder tener este conocimiento, porque si no se tiene este conocimiento, pues se va a aplicar de manera incorrecta y no se van a obtener todos los beneficios que estamos buscando, sino todo lo contrario, se va a ver afectado. A ver, listo. Aquí, pues, no se recomienda hacer ayunos mayores a las 16:08. Eh, Justamente porque después de este tiempo de 16 horas, pues empiezan a haber em, funciones o empieza a funcionar diferente nuestro cuerpo. Entonces, para que en esas funciones o en esos cambios que se den, el cuerpo pierda rendimiento. Entonces, se recomienda que si se va a instaurar una fase de ayuno intermitente, pues sea de fase de 16:08. De la misma manera, se va a poder romper el ayuno en cualquier tipo de dieta, ya sea keto, baja en carbohidratos o isocalórica. Suplementación. En cuanto a la suplementación a deportistas, puede variar. Esto lo va a determinar el profesional que lo esté llevando. Puede ser aminoácidos individualizados. em, Aquí hay que tener presente que aminoácidos como la leucina son activadores de la insulina, entonces pues hay que tenerlo en cuenta al momento de romper el ayuno. Entonces, si vamos a incluir ese tipo de aminoácidos, pues que sea equilibrado con el tipo de alimento que le estamos
dando a ese deportista al momento de romper el ayuno. Betalanina, beta hidroxibutirato, bueno, el metilbutirato o el hidroxibutirato, estos son los conocidos HMB, que pueden ayudar, la carnosina, los CLAs, los glicerol, los MCTs, el piruvato, el hidroxiacetona. Esto, pues, como se dan cuenta aquí, son precursores de la cetosis. Nitrato de sodio, bicarbonato de sodio, espirulina y yoimbina. Todos estos suplementos van a ir enfocados hacia diferentes propósitos. Por eso es importante determinar el tipo de deporte que está practicando el paciente para así mismo poderle prescribir alguno de estos suplementos. Bueno, 10 pasos para instaurar el ayuno intermitente en medicina biorreguladora de forma segura y efectiva. Número 1, realice una historia clínica detallada y minuciosa del paciente. Es aquí donde empezamos a ver que el ayuno intermitente debe ser controlado por un profesional de la salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se debe llevar una historia clínica y por lo general una persona que ve un video de YouTube o que sigue a un influencer, pues no tiene la delicadeza de poder llevar un historial clínico propio, además porque seguramente no tiene el conocimiento. Entonces, por eso siempre es importante que si usted quiere empezar un protocolo de ayuno intermitente, pues asista por lo menos a su médico de cabecera y le comente que quiere empezar un tratamiento o un protocolo de ayuno intermitente para que el médico o el profesional que lo está atendiendo le pueda dar vía libre o le pueda dar algunas prescripciones. Segundo, realizar una anamnesis alimentaria para inferir la posibilidad de la cetoadaptación. Aquí pues debemos nosotros como profesionales conocer cuál es el hábito alimentario de la persona. ¿Sí? Si una persona me dice, es que yo como muy poca carne, pues seguramente a esa persona vamos a tener que suplementarla con algún tipo de vitamina o mineral. ¿Esto por qué? Pues porque la carne o la proteína animal pues tiene una biodisponibilidad un poco más alta de vitaminas, de aminoácidos que un alimento vegetal, ¿sí? Sin decir que no se pueda llevar una alimentación pues tipo vegetariano, se puede hacer, pero se va a tener que conocer el estado de la persona para ver si es necesario suplementarlo. 3, analizar la composición corporal del paciente y establecer su somatotipo. Hacer una somatocarta del paciente es importante, saber si el cuerpo de la persona es ectomorfa, mesomorfa o endomorfa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir establecer un propósito claro. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Si llega una persona con sobrepeso, con 20 o 30 kilos de sobrepeso, pero la persona o el paciente manifiesta que quiere los beneficios antiedad o mejorar su tono de piel y no prioriza su pérdida de grasa, pues hay que decirle a esa persona que lo primero que tenemos que hacer es una recomposición corporal y perder grasa para poder obtener después los beneficios de antiedad o de mejorar su piel o de mejorar su energía. Entonces, hay que asesorar correctamente a ese paciente porque a veces los pacientes vienen un poco sesgados con todo lo que ven en las redes sociales, con su condición natural de enfermedad, entonces por eso hay que ayudarles en ese tema. Cuarto, toma de datos relevantes de la bioquímica y clínica del individuo. Aquí es donde vemos todos o hacemos que la persona llegue con todos los paraclínicos de, de insulina, de PCRs, de proteínas, bueno, en fin, de toda esa información que ya nombré anteriormente para ver el estado real de la persona y determinar qué le beneficia más a ese paciente.
Quinto, verificar el perfil farmacológico del paciente y sus posibles efectos adversos durante la cetoadaptación. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que analizar muy bien el fármaco que está eh, usando el paciente, porque hay fármacos que inducen o que rompen más bien esa cetoadaptación. Entonces, si queremos obtener esos beneficios, pues vamos a tener que cambiar el horario de suministro de esos fármacos. ¿Para qué? Para que no interfiera con la cetoadaptación de la persona. Esto, nuevamente repito, tiene que ser consensuado con todos los profesionales que están revisando o están llevando el proceso de este paciente. Es importante tener contacto con el médico de cabecera o con la persona que está pues llevando a este paciente. ¿Para qué? Para hacer estos cambios de horario, porque pueden ser benéficos o pueden ser contraproducentes para este paciente. Número 6, prescriba de manera escalonada y progresiva el ayuno intermitente. Esto es muy importante. Y como decía anteriormente, esto toma tiempo. No pretendamos que en una semana ya vamos a obtener los beneficios tanto de la dieta cetogénica como de un ayuno intermitente. Entonces, si vamos a hacer un ayuno intermitente, que sea escalonado y, perdón, pasó una motocicleta. Que este proceso sea escalonado, que no vayamos a empezar de una con un protocolo 24, por ejemplo, sino que empecemos 12-12, educando siempre al paciente de cómo romper el ayuno, porque eso es parte fundamental, aprender a romper el ayuno de manera adecuada y que a medida que va avanzando el tiempo, pues el paciente tenga más conocimiento de sí mismo y así poder aplicarlo de mejor manera y poder avanzar, ¿no? Entonces, se recomienda que en los primeros días o semanas sea 12-12, después se pase a 16-8, que puede, el protocolo de 16-8 puede durar entre 3 a 6 semanas. Después de esas 6 semanas pueden pasar un protocolo de 24, que este protocolo de 24 se debe reducir un poco. Se recomienda entre 1 a 3 semanas el protocolo de 24, porque ya se vuelve un poco más complejo en la parte de digestiva, en 4 horas poder consumir todos los requerimientos nutricionales que necesita la persona. Entonces aquí debe tener un poco más de control, pues el mismo paciente con el conocimiento que se viene acumulando en todo el proceso. Y ya después se puede pasar a protocolos mucho más agresivos, como de 24 o inclusive llegar a las 48 horas de ayuno, que eso ya es un nivel mucho más avanzado y tiene que tener total eh, aprobación del el profesional que lo esté tratando en este caso, que lo ideal sería que lo estuviera llevando un nutricionista o un profesional de la salud que tenga pues estos conocimientos. Em, Considere la utilización de monitoreo de glucosa. El monitoreo de glucosa pues nos va a hablar mucho de del ambiente hormonal que está teniendo esa persona. Entonces es bueno tener un control de la glucosa. El número 8, se debe evaluar el estado nutricional del individuo cada 20 días, ¿sí? Independientemente el propósito que se establezca, cada 20 días se debe tener por lo menos un control corporal de la persona, ¿sí? No solamente visual, sino corporal, en este caso realizando mediciones antropométricas o también de bioimpedancia. ¿Listo? 9, parametrice el cambio de la composición corporal del paciente. Ahí, pues, tiene que ver con lo que dije anteriormente. Hay que establecer unos propósitos y tener presente con la somatocarta del paciente
cuál es esa parametrización que se debe llevar a cabo con ese paciente. Y por último, cambiar hábitos de alimentación y actividad física durante el tiempo de ejecución del ayuno intermitente. Se sabe y se puede evidenciar que en personas que no tienen buenos hábitos de alimentación y que tampoco practican deporte, cuando se empiezan a incluir estos hábitos de alimentación, o por lo menos de cambiar ciertos alimentos en el día a día, en los hábitos, y cambiar o incorporar actividad física, así sea mínima, se van a obtener mayores beneficios que en una persona que sea deportista, por ejemplo. Los beneficios pues van a quizás tardar un poco más que en personas que ya vienen con un sedentarismo prolongado por mucho tiempo, pues van a haber unos beneficios mayores, ¿sí? Pero en estas personas, eh, quizás en la cual hay que tener un poco más de cuidado porque es las que más fácilmente pueden desistir de esta terapia y volver a caer en los hábitos nocivos. Entonces, por eso hay que ser muy enfáticos con el paciente que esto es una terapia que puede tomar mínimo 90 días para obtener los beneficios. ¿Bien? Y ya sería todo por el momento. Agradeciendo pues muchísimo a ustedes por escuchar. Espero que haya sido de su agrado y que hayan absorbido algo de todo lo que hablamos y que lo puedan practicar en su día a día y así mejorar la salud de ustedes y pues de todas las personas que podamos llegar a asesorar o a ayudar en nuestro día a día. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso grande, muy fuerte a nuestro queridísimo Darwin Ocampo. Bueno, tenemos tiempo porque el profe Uria todavía no ha llegado. Entonces, las personas, por favor, interesadas en hacer sus preguntas, levanten la mano en aquí, levantando la manito, levantando la manito. Recuerde que tenemos donde dice acciones, donde se dice levantar la mano, le están dando muchos aplausos. Doctora Diana Ruiz desde Bogotá, igualmente la doctora Giselle desde México, Luis Antonio González igualmente. Entonces, por favor, los que tengan preguntitas por hacer, levantamos la mano. Aquí ya hay una en el chat. Dame un momentico, Darwin, un momentico, Sí, que miramos primero si hay manito levantada, si no, yo te leo las del chat, porque me listo, interesa perfecto. primero las personas que hablen, que nos den un mensaje, y hagan la pregunta, y si no quiere hacer pregunta y quiere hacer otra cosa, no hay ningún problema, puede aportar. Bueno, escuchemos la profe y mi querida doctora Giselle desde México, la escuchamos, maestra. ¿Qué tal? Pues aquí me ha sacado de muchas dudas el nutriólogo Darwin de cómo funciona el keto realmente, porque estoy en un grupo de keto y tengo 60,000 mensajes y me dejan loca porque no sé realmente qué es lo que pasaba. Pero el día de hoy ya vi. Parece ser que la profe Giselle tiene problemas con... Pensé que era yo. No, 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 Le tranquila. dije otra vez. Otra vez me cayó. No, tiene algunos problemas. Bueno, esperemos que regrese ahorita. Se le cayó Giselle. Profe Ángel Gutiérrez, mi querido doctor, su aporte. Muy buenos días. Disculpen que me haya Ah, conectado un poquito espérate, tarde. espérate, Angelito, que ya llegó, ya recobramos a Giselle otra vez. Giselle, Perfecto. espérate que se fue y se volvió. Giselle, ¿estás por ahí? Doctora, doctora. No, se le cayó la señal. Sigue, Ángel. Bueno, ¿verdad? Lo poco que pude escuchar, ¿verdad? La parte importante de lo que es el ayuno intermitente, la cual yo practico hace muchos años. Así que, igual que la doctora Giselle, nos sacó un poco de dudas referente a ello. Y como sabe aquí, el Magister Hilder, mi hija es nutricionista también, licenciada en nutrición.
Ella trabaja precisamente con pacientes con sobrepeso y obesidad o cirugía bariátrica precisamente. Pero te agradezco enormemente porque tenía unas dudas referente a eso. ¿Por qué? Porque cada alimentación, por cada cultura es un poquito diferente y como yo viajo tanto para mantener esta alimentación intermitente, pues se me hacía un poquito tenía un poquito de dificultad y me aclaraste mucho de las dudas y te agradezco, de verdad que sí. Un fuerte abrazo desde Michigan, puertorriqueño y colombiano adoptado. Gracias a Ángel por esas palabras y sí, ese es el propósito de estas charlas, poder aclarar los conceptos pues para no caer en errores y, pues no poder llegar a de pronto enfermarnos y de gratis, ¿no? Entonces, esa es la idea. Muchas gracias. Bueno, profe, vamos a arrancar con el chat, a ver qué nos dice el chat, ¿listo? Para que esté pendiente, yo le voy leyendo cada uno de los mensajes que colocan y bueno, vamos a arrancar. Sí, Profe precisamente. Noelia Lozano ya me colocó su número acá, perfecto, ya ahorita lo grabo. Listo. Las personas que tienen la patología de colon irritable para hacer ayuno intermitente, ya esa pregunta la resolvimos perfectamente. Tengo una pregunta, profe. Muy buenos días. Las personas que sufren de depresión pueden tener ayuno intermitente. Bueno, pues el ayuno intermitente, pues como vimos, no tiene un enfoque pues antidepresivo, ¿no? Ahí podríamos más bien aplicar una dieta cetogénica. Pero en depresión, lo ideal es primero pasar por un psicólogo. ¿Por qué? Porque podemos entrar a caer en un trastorno de la conducta alimentaria y no queremos eso. Entonces, sí, yo diría que deberíamos, antes de practicar ayuno intermitente con depresión, pasar por el psicólogo y pues determinar qué propósito, ¿no? Porque hay personas que pues están bien corporalmente hablando, como hay otras que tienen un sobrepeso y pues el enfoque o el propósito no va a ser la depresión, sino va a ser bajar los porcentajes de grasa, que en eso, en ese aspecto, pues sí es muy efectivo el ayuno intermitente. Entonces, espero que te haya respondido y gracias por tu pregunta. Perfectamente, maestro, perfectamente. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta ya en el chat? No sé si Darwin ve porque no veo más preguntas en el chat, si ve alguna otra No, diferente. aquí un saludo de Fernán Virgilio, cordiales saludos desde Ceiba, Atlántida, Honduras. Ah, bueno, un saludo allí a Honduras, muchas gracias por estar aquí. Bueno, a Katy, que felicita al ponente, muchas gracias por despejar nuestras dudas y ojalá nos pueda pasar dieta. Sí, yo creo que pues le voy a pasar unos PDFs allá a Hilder para que les pueda compartir tanto en dietas para romper ayunos como para dietas cetogénicas, ¿sí? En romper ayunos, pues realmente, como lo dije en la conferencia, pues puede comer como quiera, lo único es que el índice glicémico no sea alto y que aparte de eso, pues no se combinen carbohidratos, perdón, moléculas del mismo grupo molecular, pero ya en dietas cetogénicas sí se vuelve un poco más complicado porque sabemos que la base de la dieta cetogénica pues son las grasas. Entonces, a veces como que nos quedamos sin herramientas y hay grasas que debemos mm, consumir en ciertas cantidades, como por ejemplo las grasas saturadas de los animales, que hay por ahí un influencer, un señor que le falta cabellito, que dice que debemos comer chicharrón todos los días y que debemos comer carne y la grasa de la carne todos los días. Bueno, realmente es un muy mal mensaje porque seguramente la cetoadaptación no va a ser igual y se van a elevar los LDL en la sangre y los colesteroles malos, básicamente.
A pesar de que la grasa del cerdo o de los animales no es que sea grasa de por sí mala por sí sola, sino que es muy fácil caer en exceso y aparte de eso, el cuerpo necesita muy poca de esa grasa. Entonces, eh, repito, no nos dejemos llevar por los influencers, sino seamos profesionales y cuidadosos principalmente con nuestra salud, porque es nuestra salud, ¿sí? Entonces, cuidemos de nuestra salud, seamos profesionales y pongamos en práctica pues lo que vimos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Excelente. Bueno, voy a hacer una publicidad antes de lo que viene por acá. Bueno, por aquí nos están subiendo una persona. Espérate un momentico que colocaron una pregunta. Parece que no quieren preguntar. Una persona que sufre de la tiroides, hipotiroidismo, puede hacer ayuno intermitente. Sí, bueno, antes saludo a Carlos, a Iroman, que está Mi desde Ecuador. sargento, desde Ecuador. Desde Ecuador, que está desde la provincia de Orellana. Muchas gracias por estar acá y escucharme. Y en cuanto al tema de hipotiroidismo, hay que hacer una evaluación previa, ¿no? Porque hay que ver la condición del paciente, ¿sí? Ver la actividad y el ambiente hormonal de la persona. Pero sí se podría establecer protocolos de ayuno, pero no prolongados, no mayor a 16/8. ¿Por qué? Porque ya podría tener pues otros problemas, hipoglicemias, en fin, síntomas que no vamos a querer, ¿sí? Pero, y bueno, al final pues volvemos al tema de la pregunta anterior, pues el ayuno intermitente no va dirigido como a la depresión o al hipotiroidismo específicamente, sino simplemente lo que hace es utilizar sustratos energéticos diferentes, ¿sí? Y hacer una renovación celular. Ahí se pueden ver beneficiados muchísimas patologías. Entre ellas el hipotiroidismo, sí, se puede ver beneficiado. ¿Por qué? Porque mejora la sensibilidad hormonal. Y al mejorar la sensibilidad hormonal, pues si se hace conscientemente usando la alimentación correcta y la suplementación correcta, porque a personas hipotiroideas hay que suplementarles con ciertos nutrientes. Si se hace de esta manera, inclusive se puede dejar la medicación, que por lo general es la T4, que es la levotiroxina o la tiroxina. Entonces, en muchos casos, usando ayuno intermitente, pero no es la única, no es lo único que se usa, sino estrategias nutricionales puntuales en este tipo de pacientes. ¿Para qué? Para mejorar la sensibilidad hormonal y poder, pues, como llaman los médicos, pasar a remisión, o sea, que se le cure la enfermedad y sí se puede, es posible. Bueno, vamos a hacer una publicidad. No sé si alcanza a ver mi pantalla, mi querido Darwin. ¿Sí se ve? Sí, Hilda. Ok, entonces hágase técnico laboral en recreación y deportes solo en 3 meses de estudio, 12 semanas, 100% virtual por Zoom. Se homologa para la licenciatura en educación física. Principal requisito, ser mayor de 16 años y tener como mínimo noveno grado aprobado. Se comunica con Hilder Molina Vivas, más 57 315 660 5981. Esta es la carta que se le envía a ustedes, a los respetados que quieran hacer parte de este programa. Aquí está la información del PONAO, todo lo que es de ley, todo lo que es los requisitos de ley, perfiles para ingreso, personas mayores de 16 años, monitores deportivos, asistentes técnicos, técnicos deportivos, promotores deportivos, preparadores físicos, deportistas de alto rendimiento, deportistas aficionados, bailarines, coreógrafos, entre otros. Los requisitos básicos son documento de identidad por ambos lados, diploma de bachiller o certificado de noveno, acta de grado de bachiller, afiliación a la EPS o CISBEN, dos fotos color de 3x4, carta de experiencia como mínimo de un año
ya sea como monitor deportivo, asistente técnico, técnico deportivo, promotor deportivo, preparador físico, deportista de rendimiento, deportista aficionado, bailarín, coreógrafo y que sea certificado por un instituto, una escuela, un club, una formación, un gimnasio. Metodología 100% virtual. Hemos tenido ponentes desde México, Costa Rica, Cuba, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile y otros países. El horario son los viernes de 7 a 10 de la noche, los sábados de 5 a 8 y los domingos de 8 a la mañana. Tiene un costo de 1.800.000, la primera cuota de 600 y ahí en tres cuotas de 600.000 pesos, pesos colombianos. Al terminar el programa recibirá diploma, acta de grado, notas, pantallazo del CIET, que es la plataforma del Ministerio de Educación Nacional que certifica que eso está avalado y que es un nivel académico, y certificado del proyecto de grado y homologación totalmente gratis para cursar la licenciatura en 2 años. Ahí está la información básica, están los módulos y toda la información que necesiten para poder eh, hacerlo. Cualquier cosa se comunican conmigo. Vuelvo y juego más 57 315 660 5981. En este momentico vamos a hacerle entrega, mi querido maestro, un pequeño regalo, pequeño porque usted se merece lo mejor de lo mejor. Quisiera saber si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Muy bien. Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao, seccional Cali, Buenaventura. Certifica que Darwin Guillermo Ocampo Buitrago participó en el programa de técnico laboral por competencias en recreación y deportes como ponente como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema dieta cetogénica y ayuno intermitente, mitos y verdades, con una intensidad de 2 horas, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, a los 14 días del mes de abril del 2024. Firma Eibar Bravo Hurtado, director, coordinador, agente de convenio y servicios educativos y director y coordinador académico de este programa. Démosle ese fuerte, fuerte aplauso virtual, como ya todos lo sabemos. De verdad que fue maravilloso esta conferencia, 2 conferencias que hemos tenido, 2 en 1. Un Dios le pague, un Dios le bendiga. Tenemos manitos levantadas. Profe, mi sargento, Carlos, desde Ecuador, tiene una pregunta, bien pueda, un aporte, puede abrir el micrófono y aportar, maestro. No hay ningún problema. Profe, muy buenos días, una excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. O sea, el magíster, eh, ¿qué bebidas isotónica y hipertónica debemos consumir antes del entrenamiento y después del entrenamiento? ¿Cuál sería la correcta? ¿La isotónica o la hipertónica? Muchísimas gracias, magíster, por esa pequeña acotación. Muy amable. No, gracias a ti por la pregunta. Bueno, esta pregunta la puede contestar ampliamente nuestro amigo Joao, nuestro amigo del alma. Él es nutricionista deportivo. Pero lo que yo te puedo decir, esto es por lo que yo he visto en mis pacientes. A mí me gusta mucho usar las isotónicas, a mí, ¿sí? Pero seguramente yo voy a decir, no, en algunos casos vamos a usar las hipertónicas o la isotónica, en fin. A mí me gustan más las isotónicas. Ahora, pues con respecto al tema de ayuno, pues va a depender muchísimo el tipo de deporte, las horas de ayuno que se lleven, en qué momento es la ventana de alimentación, si es en la mañana o en la tarde, ¿sí? Y la hora de entrenamiento, ¿sí? Pero a mí me han funcionado muy bien las bebidas isotónicas eh, y esa es mi respuesta. Ya sería preguntarle al profe Joao a ver el qué otras recomendaciones tiene, Eh, pero a mí me ha funcionado eso. Profe, lo siguiente, verá. Yo ahorita, por ejemplo, vengo de un ayuno. Por ejemplo, me pegué un sprint en de la mañana, 5 de la mañana, nadé 750 metros de natación, luego me fui al ciclismo 20 kilómetros y corrí 5 kilómetros. O sea, un sprint normal me di. Y por eso, por ejemplo,
ahí, ¿en qué tiempo es esa ventana? ¿De 2 horas o en la hora para, por ejemplo, para que esos nutrientes me ayuden a recuperar más rápido? Muy amable. No, con gusto. Bueno, es primordial siempre la hidratación, ¿no? Siempre la hidratación. Luego de esos entrenamientos, realmente no cualquiera hace esto, ¿no? Seguramente eres una persona que ya tiene mucho tiempo entrenando, que tiene una adaptación metabólica a esos entrenos, pues amplia, así, de tiempo. Entonces, lo primero es eso, la hidratación. Y se recomienda que 2 horas después del deporte de alta intensidad se empiece o se rompa ese ayuno. ¿Sí? Ahora, hay que hablar el caso puntual para determinar cuál es el gasto y cuál es la cantidad adecuada y bueno, y el tipo de dieta que quieras llevar, ¿no? Si quieres llevar una dieta hipercalórica, hiperproteica o inclusive una dieta cetogénica, se podría llevar sin ningún problema. Entonces, dependiendo de ese tipo de dieta, pues ya viene es cómo se rompe el ayuno. Pero como consejo que repetí varias veces en la charla es rompan el ayuno con un solo carbohidrato y adicional que sea un carbohidrato de bajo índice glicémico. Puede ser, por ejemplo, un arroz, pero ojalá ese arroz sea integral, por ejemplo, ¿sí? Que si lo vamos a romper con unas papas, ¿sí? Ojalá esas papas tengan una cocción correcta para que el almidón no entre tan rápido a la sangre, por ejemplo, y no combinarlo con plátano, yuca o con otros carbohidratos, sino uno solo. Ya posteriormente, dependiendo el paciente, pero posteriormente en el segundo tiempo de comida, ya vamos a poder combinar carbohidratos. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo el ayuno de 16-8 y nuestra primera comida es a las 12 del mediodía. Bueno, a las 12 del mediodía podemos hacernos, por ejemplo, 3, 4 huevos. No le tengan miedo al huevo. De hecho, el viernes hablamos de eso. Se comen 3 huevitos. Es un alimento que cubre los requerimientos de proteína y lo pueden romper, por ejemplo, con una arepa de maíz. ¿Sí? Una arepa de maíz solita, solita. Y como grasa pueden usar, por ejemplo, aguacatico, ¿sí? O le pueden poner mantequilla, no margarina, sino mantequilla a la arepa y ahí van a tener los 3 grupos o los macronutrientes, un carbohidrato, una proteína y las grasas. ¿Sí? Entonces, ahora la cantidad pues va a variar de paciente a paciente. Entonces, esa podría romperse. Y en el almuerzo, pues, o el segundo tiempo, que podría ser, en este ejemplo, podría ser a las 3 de la tarde. Entonces, a las 3 o 4 de la tarde, ahí sí podríamos consumir, un ejemplo, una paella, un arroz con pollo, donde ya metemos verduras, arroz, vegetales, varias proteínas, que hay pollo, que res, que chorizo, ¿sí? Entonces, eso lo podríamos incluir, pero en ese tiempo, ¿sí? Y seguramente se va a ver optimizado los procesos o el propósito del ayuno intermitente, teniendo esto muy presente. Gracias, profe. Tomaré en cuenta esos aportes valiosos con lo que usted trabaja. O sea, y espero con esto, o sea, realizar una dieta y tener mejores rendimientos. Muchas gracias, profe. Muy amable. Con muchísimo gusto. Y para lo que te pueda servir, le puedes pedir el número a Hilde y con muchísimo gusto en lo que necesites, aquí estoy para servirte. Bueno, solamente recordarte, maestro Darwin, recuerde enviarme la conferencia del viernes, que no me ha llegado, la conferencia de hoy y Sí, sí, los materiales que me está diciendo para poder compartir con las personas interesadas. Sí, porque correcto. espero esa información para poderla compartir. Es tanto, yo la subo al canal y queda subida también en el canal cuando la tenga. Ya la charla del viernes ya la tengo lista, sino que yo tengo todo guardadito y organizado para cuando termine hoy de subir todo, ahí se envío todo a mis estudiantes. Y si hay alguien que quiera, porque les quiero decir, estas clases son privadas con el
la venia de mi coordinador, que puedo invitar a todo el mundo sin ningún problema, pero las clases como tal son clases selladas, privadas, pero él me ha permitido que si alguien especial la quiere, listo, yo comparto el link, el enlace, pero porfa que no lo vayan a compartir para todo el mundo hasta que no termine el programa, que termina el 29 de abril. Al siguiente semana, 3 4 de mayo, estaré ya compartiendo y ya las clases serán abiertas, la información abierta, porque ya el programa ya terminó. Básicamente eso es como algo que se tiene ahí. Entonces, ya estamos pronto a llegar. Maestro Darwin, háganos un grande favor, regálenos el mensaje final de su clase, el mensaje final para todos los que están aquí. Tenemos 41 personas en sala. Realmente ha sido maravilloso. Un domingo, primera vez que en un domingo tengo 40 personas para informarles. Normalmente los domingos se conectan mis estudiantes, que son 6 más 9 15. Casi siempre hemos tenido 15 personas en sala y hacemos la clase, porque la clase, independientemente que haya uno, con ese uno damos la clase, porque la clase queda grabada. Hay que tener en cuenta que no hay asistencia obligatoria, porque esto también se hace de forma asincrónica. Si alguien no sabe qué es asincrónico, significa que usted lo hace en su tiempo disponible. Usted, la clase queda grabada y usted la ve, y trabajos que hay que desarrollar, unos trabajos mínimos que se hacen aquí para toda la información. Entonces, no, la asistencia no es obligatoria. Nosotros tenemos estudiantes que ahorita están trabajando en la ciclovía de Cali. Entonces, digamos que hay una flexibilidad con la asistencia. Lo importante es que cada uno ya sabe que se tiene que preparar y que posteriormente esto le da el paso a poder entrar a hacer la licenciatura con una universidad muy prestigiosa de Panamá, que tiene el aval de Colombia, porque sé que tiene el aval de Colombia porque muchos de mis compañeros profesores están haciendo la especialización y maestría con esa universidad, porque es la única universidad que sé y tengo claro que tiene el aval del Ministerio de Educación para que pueda servir. No la nombro por publicidad, ustedes se imaginarán por qué, pero les garantizo que esto cubre todo lo de ley. Igualmente recordarles que las personas que son de otros países diferente a Colombia, no se les entrega el título de técnico laboral, porque eso no es válido allá, solamente se le entrega 6 diplomados como tal. Maestro Darwin, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Primero, pues agradecerte a ti, Hilder, por esta invitación, por el espacio, al coordinador Eibar de darme la oportunidad de estar aquí. Adiós, gracias también. Y espero que les haya funcionado. Más que nada las gracias, que pongan en práctica todo lo que pues aprendimos durante estas 2 horitas, o casi 3, y estoy a su servicio en lo que deseen, en lo que necesiten. Pueden pedirle el número a Hilde y yo estaré aquí disponible para ayudarles en lo que deseen. Muchísimas gracias, bendiciones a todo mundo y estaré aquí cuando quieran.